Como dice Pablo en Hebreos 12:2, sin importar cuántos testigos veamos en la gran nube, nuestros ojos deben quedar fijos en Jesús, porque solo Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el principio y Él es el final. Él es el alfa y el omega. Y por lo mismo, tenemos que mantenernos aprendiendo de Jesús y practicando lo aprendido. Él es nuestro ejemplo y tenemos que descubrir cuáles son esas cosas que Él hizo que nosotros también podemos hacer con su ayuda para llegar al reino. Miremos al Salvador, escuchemos al Maestro y vivamos su vida. Bienvenidos una vez más a este momento cuando nos reunimos con el propósito de estudiar la palabra del Señor juntos. Y sin duda habrá bendiciones para todos. Estamos llegando a la presentación final de esta serie, de esta semana tan grande nube de testigos. Y hemos sido, me parece a mí, inspirados, fortalecidos al contemplar, al fijarnos en la vida, en las enseñanzas de personas que por la gracia de Dios tomaron la misma decisión que hemos tomado nosotros de seguir a Cristo, vivieron en este mundo y lograron llegar hasta el final de sus vidas siendo fieles a Dios. Ahora ellos son testigos que nos ven en el sentido espiritual. Sus vidas están ahí en la Biblia, para que al leerla nos inspiremos y veamos de muchas maneras cómo gente como nosotros puede alcanzar esta meta maravillosa de llegar al reino de los cielos. Y Pablo en Hebreos 12, 1 y 2 nos regala maravillosos consejos para corredores espirituales. Y sin duda el más grande, el más importante de esos consejos es el que aparece en el versículo 2 de Hebreos 12, cuando Él nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Así que cualquier lista de inspiración para llegar al cielo tiene que concluir con Jesús. Porque Pablo dice, si es bueno mirar a cualquiera de los que triunfaron, es muchísimo mejor mantenerse fijo mirando a Jesús. Jesús es distinto. Jesús es Dios, 100% Dios, pero fue también 100% un humano, nos entiende, vivió en este mundo, tuvo una experiencia terrenal, tuvo una misión que cumplir en este mundo. Y en ese sentido, el propio Cristo, el propio Dios fue también parte de esta carrera. Jesús nació en este mundo y murió en este mundo. Resucitó y fue al cielo. Y la información que tenemos en la Biblia es que su sacrificio, toda su vida, su ofrenda fue aceptada por el Señor. Y por lo tanto, Él ha sido declarado Rey de reyes, Señor de señores, un triunfador. Ahora toda rodilla tiene que doblarse y toda lengua confesar que Jesucristo es el Señor. Y por eso en Mateo 28, en los versículos finales, Él le dijo a sus creyentes, a sus discípulos, vayan al mundo entero, háblenle a la gente de mí, enséñenles lo que yo les he enseñado, que yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo fue un triunfador, Cristo es el campeón.
Cristo es el ejemplo, Cristo es el modelo, Cristo es la fuerza, Cristo es todo para nosotros. Por eso Pablo no se equivoca. Él hizo la lista, sí. Él hizo la lista, sí. Él hizo, y dijo, y no me alcanza el tiempo para terminarla. Pero al final le dijo, eso sí, no quiten los ojos de Jesús. ¿Por qué es tan importante que Jesús sea no solo nuestro Señor, nuestra fuerza, sino también nuestro modelo de vida? Si usted aprende viendo a alguien, imagínese lo que puede aprender contemplando la vida terrenal de Cristo. La vida de Cristo es tan profunda y está más allá de la experiencia de cada uno de nosotros, que es una experiencia común en este mundo, pero Jesús no fue una persona común. No. Jesús fue una persona especial y por eso tenemos que examinar y reexaminar y volver a mirar la vida de Cristo. Bueno, Elena de White en el libro El deseo de toda la gente dice, deberíamos dedicar 1 hora diaria a contemplar la vida de Cristo, por lo menos 1 hora diaria. Especialmente, dice ella, la última semana de su vida en esta tierra. Aprenderíamos tanto. Él es nuestro modelo y hay que mirarlo, hay que estudiarlo. Hay que meterse en ese Nuevo Testamento y en esos evangelios así, a mirar a Cristo. Léalo, haga su año bíblico ahí en los evangelios. Pásese el año leyendo los evangelios si es posible, pero con esta pregunta en mente. ¿Cómo vivió Cristo? ¿Cómo era Él? ¿Qué puedo aprender de Él? Por supuesto, ya he dicho, Jesús era único. Hay muchas cosas en que nosotros no necesitamos imitarlo. Usted no tiene que ir a morir a la cruz. Ya Él murió por usted y por todos. Ese no es trabajo suyo. Usted no tiene que resucitar porque no puede. Él le va a resucitar si cree en Él. Y hay muchas cosas. Usted no tiene que vivir sin pecado, así una vida. Ya no puede porque ya ha pecado seguramente. No se le pide eso. Pero hay muchas áreas de la vida de Cristo que perfectamente podemos imitarlas. Deberíamos imitarlas. Y me parece que en este proceso de poner los ojos fijos en Cristo, la clave en la vida terrenal de Cristo en la que deberíamos fijarnos más es en la relación que Él tuvo con su Padre Celestial. Fíjese que si usted lee el Nuevo Testamento, donde quiera que usted vaya, va a encontrar que la vida de Cristo fue desde el principio hasta el final totalmente dirigida por el Padre. Es más, su nacimiento, dice Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo nació Cristo? Cuando el Padre dijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, hecho semejante a nosotros, sujeto a la ley. Es decir, la Biblia indica desde ese momento que toda la vida de Cristo, todo el plan que Cristo vino a cumplir en esta tierra, estaba dirigido por el Padre. Esa es la clave en la vida de Cristo, que Él entendió muy temprano y toda su vida, como Él mismo dijo en San Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Para yo hacer lo que vine a hacer, la condición es dejarme guiar absolutamente por mi Padre Celestial. Y usted obsérvelo, lea el Nuevo Testamento, usted va a ver a Cristo en todo, reconociendo a su papá. Él dijo, lo que yo enseño, eso me lo enseñó mi papá. Lo que oigo a mi papá, eso es lo que yo hablo. En los negocios de mi padre, yo tengo que estar. Se lo dijo a su mamá y a su papá terrenales, ¿no? Incluso Jesús dijo, ¿cuándo voy a volver? Yo el día y la hora, eso no lo sé, ni yo lo sé, mi papá es el que sabe eso. Cuando escogió discípulos, ¿quién lo escogió para él? Fue el papá, no fue él, porque en San Juan 17 dice, los que me diste, los que tú me diste, ahí están, excepto el que hijo de perdición. Pero
Fíjese la vida de Cristo. Era una vida absolutamente sometida a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hay que observar. Por eso es que Pablo dijo, pónganle los ojos a Cristo y no se lo quiten, porque ahí está la clave de cómo terminar esta carrera con éxito. Porque si hay alguien que triunfó, ese es Cristo. Hoy día no hay en todo el universo una autoridad mayor. Nadie está por encima de Cristo, que ha sido declarado Rey de Reyes y Señor de señores. Desde su nacimiento, su niñez, su vida de adulto, su ministerio terrenal público, todo, absolutamente todo, estaba dirigido por su Padre Celestial. Jesús, el gran consejo de Cristo para nosotros triunfar es, no lo olvides, no es tu plan, es el plan de Dios. No eres tú, es Dios. No es acerca de ti, es acerca. No es tu poder, es el de Dios. No es tu opinión, no es tu idea, no es tu palabra, es la de Dios la que vale. Y así fue como Cristo triunfó. Así fue como Él pudo ser tentado en todo y nunca pecó. En otras palabras, Jesús desarrolló una relación con el Padre especial y también con los seres humanos, por supuesto. Y debido a esa relación que Él desarrolló con sus padres, porque las Escrituras dicen que de joven Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Es decir, la vida de Cristo fue cada día más conocer mejor a su Padre como ser humano, como 100% hombre, se dedicó a conocer a su Padre y la voluntad de su Padre. Crecía en estatura, crecía en gracia, crecía en sabiduría, leyó la Biblia, esa misma Biblia que él inspiró a los profetas, luego la estudió con su mamá y él mismo como adulto para conocer la voluntad. Por eso, cuando venían las tentaciones, era fácil para él decir, escrito está. ¿Qué significa? Dedicó su vida Jesús a estudiar la palabra de Dios. Y por eso hablaba como hablaba. Un día alguien lo oyó y dijo, yo nunca he oído a alguien hablando como habla ese hombre. Por eso venció la tentación. ¿Por qué? Porque conocía bien la voluntad de su Padre y era fácil para él darse cuenta cuando algo que le decían o le proponían no estaba de acuerdo con esa voluntad. Y también conoció a los seres humanos. No era un ermitaño, no era una persona antisocial, no era insensible. Jesús fue el ser humano, la persona más sensible que ha vivido sobre esta tierra. Era puro, detectaba el pecado y lo rechazaba en el acto, pero era compasivo y amoroso y era para él imposible ver a un pecador sufrir o necesitarlo y no hacer algo para ayudarle. Nadie ha tenido más sensibilidad que Cristo en este mundo. Es realmente el segundo Adán, el modelo de cómo Dios quiere que sean los seres humanos. Y por eso hay que tener los ojos fijos en Él. No verlo los sábados, no. Fijos, puestos los ojos en Jesús. Puestos ahí. O sea, usted haga el enfoque como una cámara y después déjelo ahí. No lo quite de ahí, dice Pablo. Puestos los ojos en Jesús. Si usted vio a Jesús, lo vio todo. Ahí está el ejemplo. Y miren, esa forma de Jesús relacionarse con su papá lo ayudó a entender la voluntad de él. Jesús podía oír la voz de su padre en cualquier circunstancia porque pasaba tiempo con él. Y eso le permitió saber qué hacer en cada caso y no dejar que ninguna persona, ni la opinión de ninguna persona,
determinara cómo él iba a actuar, o qué él iba a decir, o qué camino él iba a escoger. Mire lo que dice la Biblia, hablando de él, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, el versículo 37 y 38. Y al encontrarlo le dijeron los discípulos a Jesús: todos te buscan. Y él respondió: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Fíjese bien, los discípulos vienen a buscarlos. Maestro, ¿dónde tú estabas? Maestro, ¿dónde tú estabas? La gente está loca contigo, mira, todos vinieron, la gente te quiere ver. Y en el afán y en la euforia los discípulos dijeron: no, este es el hombre más famoso, ahora sí la hicimos, ahora todo el mundo quiere estar. Jesús le dijo: vamos, hay que ir a otros lugares. Yo no vine aquí a hacer lo que la gente quiere, yo no ando aquí para ser el más popular, yo tengo una misión, me la da mi papá. Yo no me dejo llevar por lo que la gente diga, yo no hago lo que la gente quiere, es lo que Jesús le dijo. Yo tengo una misión que me dio mi Padre. Y a eso me voy a dedicar. Y saben, hermanos, hay una experiencia en la vida de Cristo que para mí lo retrata como un modelo inevitable para nosotros, como la persona que hay que mirar. Y me refiero a ese momento cuando Él pasó 40 días y 40 noches en el desierto y luego apareció Satanás en ese lugar para tentarlo, es decir, para buscar manera de hacerlo desviarse de la voluntad de su Padre. Esa es la tentación. La tentación es eso. Ser tentado no es pecado. Todos somos tentados, incluso Cristo fue tentado. Ser tentado no es pecado. La tentación te lleva al pecado, porque tentación es un plan del enemigo que tiene el propósito de que tú te desvíes de la voluntad de Dios. Y Él quiso hacer eso con Cristo. Y ustedes saben, en Mateo 4... en Lucas 4, del 1 al 13, está el registro de lo que pasó en ese encuentro entre Satanás y Cristo. Satanás se acercó a Jesús con algunas proposiciones, pero como que la idea de Satanás es, cuando se encontró con Cristo: entonces tú viniste a este mundo a salvar a la gente, a los seres humanos. Tremenda obra esa tuya, ¿eh? O sea, el plan tuyo es salvar a la gente. ¡Wow! Ser el rey de ellos y ayudarlo y todo. Ese es un trabajo tremendo el que te han dado. ¿Y cómo tú piensas hacer eso? ¿Cómo tú vas a lograr que toda la gente crea realmente que tú eres el Salvador? O sea, fíjese, ¿qué plan tú tienes para salvar a la gente? Pero recuerden una cosa, nunca fue el plan de Cristo, era el plan del Padre. Y Cristo vino a seguir la voluntad de su Padre. Porque ahí es donde está el peligro. Cuando aún uno cree, uno es cristiano, se entrega a Dios, pero yo sigo dirigiendo mi vida. No, ser cristiano es entregarle el control a Dios de la vida. Ser cristiano es hacer lo que Dios diga. Creer que Dios tiene razón en todo y que tiene muchas mejores ideas que las nuestras, que son mucho mejor las de Él que las nuestras. Eso es ser cristiano. Y entonces, ¿cómo yo digo que Satanás vino con esa proposición? Porque las cosas que le propuso daban a entender como que él quería hacerle creer a Cristo que Cristo tenía la responsabilidad de buscar una forma. Que te mandaron a salvar gente. Así que tú tienes que ver cómo la gente te conoce, cómo la gente cree en ti. ¿Tú eres salvador? Pues busca una forma de salvar gente. ¿No tienes? Yo te voy a dar algunas ideas. Y entonces Satanás le dijo, lo primero que le dijo: mira, si tu trabajo es salvar a los seres humanos, y ese es un gran trabajo, yo te voy a dar una ayudita, hasta gratis te la voy a dar hoy. Tú ves todas estas piedras que están aquí en el desierto. Dale una orden y dile que se conviertan en pan. En pan, sí, en pan. O sea, piensa, ¿tú te imaginas toda esta piedra convertida en pan? Que la gente venga y sepa que tú hiciste que eso se fuera pan. ¿Tú te imaginas lo que es darle comida a la gente? La gente se vuelve loca con comida. Si tú le das comida a la gente, todos van a venir a donde ti y van a creer en ti. Y te van a seguir y ahí lo vas a poder salvar. ¿Qué te parece?
Pero ustedes saben, hermanos, ¿qué hizo Jesús con esa propuesta? La rechazó completamente, citando la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. No funciona así, porque lo que yo vine a hacer no es solo suplir las necesidades físicas del ser humano. Entonces Satanás le dijo, bueno, pues está bien, si no te gusta esa idea, yo nada más te di una ideita porque yo conozco a la gente de aquí y le gusta mucho que le den comida. Pero te tengo otra propuesta. Podemos ir, es más, vamos, yo te llevo allá a la torre más alta del templo. Ahí siempre hay mucha gente. Ahí arriba, aquí estamos, mira, allá está el montón de gente siempre. Tírate de aquí, tírate. Tú conoces que tu papá y la Biblia dice que van a mandar ángeles a cuidarte. Así que cuando tú te tires, los ángeles van a venir y tú vas a caer y no va a pasar nada. ¿Y qué tú crees que va a hacer la gente cuando vea que te tiraste de aquí del lugar más alto y no te pasó nada? Te van a seguir. Te van a seguir y tú te vas a convertir en el héroe, en el salvador de todos. Pero de nuevo, ¿qué hizo Jesús, hermano? Rechazó la propuesta, citando las Escrituras. O sea, oyó a este y dijo, no, eso no es porque mi Padre me ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, no te vas a poner sabiendo cuál es la palabra de Dios a estar haciendo otra cosa, a ver si Dios cambia su palabra para que tú quedes bien. Eso es tentar a Dios y eso no es correcto. ¡Wow! Y entonces Satanás dijo, bueno, pues a ti como que no te gusta nada. Pero mira, el punto es que yo te quiero ayudar, porque tú vas a ser salvador, pero tú sabes lo que eso significa. Tú vas a tener que ir a una cruz. Eso de ir a una cruz no es fácil. Morir crucificado. ¿Tú has visto cómo es eso? Yo te quiero ayudar, porque te voy a decir una cosa. Tú, es más, mira, ¿qué es lo que tú quieres? Reinar sobre la gente. Mira todos los reinos. No tienes que ir a la cruz. No tienes que ir. Yo te voy a dar todos esos reinos sin tener que pasar por la cruz. Solamente arrodíllate y adórame. Ay. Y entonces ustedes saben lo que pasó, ¿no? Nuestro Señor Jesús, ahí sí ya lo rechazó otra vez. Satanás, pártate, porque al Señor tu Dios, solamente a Él se le da adoración. Solamente a Él. A nadie más, aunque te ofrezcan los reinos de este mundo, aunque te ofrezca lo que te ofrezca, solamente a Dios se le da adoración. Oh, hermanos, si nosotros contempláramos la vida de Cristo, si nosotros nos fijáramos en Cristo, nuestra vida crecería en profundidad espiritual. Nosotros entenderíamos lo que significa ser cristiano. Es increíble, interesante. La gente quiere ser cristiano, pero no le importa estudiar la vida de Cristo, muchas veces. No tiene tanto interés en ver qué dijo Cristo, pero quieren ser cristianos. Hasta se llaman cristianos, pero ni saben qué dijo Cristo, ni cómo vivió Cristo, ni cómo enfrentó las situaciones de la vida. Por eso Pablo dijo, pongan los ojos en Jesús. Usted está corriendo para llegar a donde está Cristo. Pues ponga los ojos en Él. Hermanos queridos, así trató Satanás de tentar a Jesús. ¿Cómo? Proponiéndole ideas que lo sacaran del plan de Dios. Proponiéndole ideas, atajos. O sea, mira, Dios dice esto, pero mira, aquí hay otro caminito. Y quiero que sepan que esa no fue la última vez que Jesús tuvo que enfrentar ese tipo de ataques o ese tipo de tentaciones. Mire lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 6, versículo 15. La palabra de Dios dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, ¿qué hizo? Volvió a retirarse al desierto. Es una ocasión cuando Jesús le dio comida a más de 5,000 gente. Lo mismo que hizo Satanás, dijo Satanás. La gente se volvió loca y dijo que este no dio comida a más de 20,000 con 5 panes y 2 peces. No, hay que nombrarlo rey. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue de ahí porque ese no era nunca el plan de Dios, que Él se convirtiera en el rey del pan y del pescado.
era en el Salvador. Él se llamaba Jesús porque había venido a salvar a su pueblo del pecado, no a quitarle solamente el hambre. Aunque dio comida, aunque dio alimentos. Pero evidentemente, si Jesús se dejaba llevar de la gente, nunca hubiese completado su obra en este mundo. Mire lo que dice San Mateo 12:38. Entonces le dijeron algunos escribas y fariseos: Maestro, deseamos verte hacer una señal. Fíjese, pero Jesús no complacía ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Él no vivía para complacer curiosidades y boberías. Él estaba concentrado en hacer la voluntad de su Padre. Pero, hermanos, hay unas lecciones grandes para nosotros al contemplar a Cristo en el desierto de la tentación. Porque lo que Satanás quería lograr con esas tentaciones durante ese tiempo en la vida de Jesús es, para mí, y yo creo que para todos ustedes es muy claro. En primer lugar, él quería, Satanás, convencer a Cristo de que había una forma más fácil y con un costo personal mucho más bajo para lograr sus sueños y sus metas. ¿Cuál era el sueño de Cristo? Salvar a la gente. A eso había venido, Él era el Salvador. Yo para esto he nacido, yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tenía claro cuál era su plan. Y Satanás le dijo: sí, pero está bien, pero tú puedes hacer eso sin sufrir tanto. O sea, no te tienes que coger las cosas tan a pecho. No tienes que buscar el camino más difícil, hay otros caminos. O sea, no te pongas fanático, era lo que le estaba tratando de decir Satanás. Y hermanos, ¿acaso no es eso lo que vivimos nosotros experimentando? ¿Acaso no es precisamente ese uno de los obstáculos más grandes en nuestra carrera hacia el cielo? Las tentaciones del enemigo, de la vida, del mundo, que salen de dentro de nosotros mismos y que nos dicen: no, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo quiero estar en mi iglesia, yo quiero servirle a Dios. Pero tampoco es que me voy a coger la cosa tan a pecho. Yo estoy en la iglesia, pero yo hago lo que puedo. ¿Verdad? Hay 10 mandamientos, yo, aunque sea 5, cumplo. No, hermano, ese es lo que quiere Satanás, ¿no? Que busquemos el caminito más suave, que hagamos el menor esfuerzo, que si demos lo menos posible. Y si nos atacan mucho, entonces que no demos nada. ¿Por qué? Porque según Satanás, hay que cogerlo suave. Usted no se puede desesperar ni volverse loco. Suave. Esté ahí en su iglesia, pero usted busque la manera de pasarla bien, de disfrutar. Y si usted ve que una cosa es muy complicada, no lo haga. Busque otra manera. Pero es que Dios dice: sí, pero tú tienes tu mente, ¿verdad? Dios te dice: devuelve el diezmo. Pero tú estás viendo que si da el diezmo te va a faltar. Entonces no sea tonto, Dios no te va a pedir una cosa así. No lo devuelva. Eso es lo que Satanás hace con nosotros. Es lo mismo que hizo con Cristo. Y ahí está el modelo de Cristo para que sepamos contestarle. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de que le quede un poco más de dinero en el mes es que vive un ser humano. El ser humano vive más y mejor si tiene la bendición de Dios. Y por eso le seré fiel en mi diezmo, aunque a ti te parezca que hay un camino que cuesta menos y es más fácil. No ando buscando el camino más fácil, ando buscando el camino que lleva al cielo. San Mateo 7 dice: ancho, espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Quiere el más fácil? ¿Quiere el más suave? Lo puedes tomar. De hecho, es comodísimo. Tiene un detalle: lleva a la perdición. Ahora, ¿quiere ir al cielo? Jesús dijo: hay un solo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Claramente Satanás, cuando enfrentó a Jesús en el desierto, estaba tratando de decirle que el plan y la voluntad de Dios no es necesariamente la única opción que tenemos para lograr esos sueños y esas metas. Ahí era la tentación, ¿no?
Ahí era la tentación. O sea, Satanás no le dijo nada en contra de Dios. Solamente le dijo, está bien, Dios te dijo eso, que tú tienes que morir en una cruz. Está bien, yo no estoy diciendo nada de eso. Pero tú puedes pensar, hay otras formas también. Por ejemplo, tú que yo te digo, tírate de aquí, de esta torre. O sea, ¿cuál era la tentación? Hacerle creer a Cristo. No siempre lo que Dios dice hay que hacerlo. No siempre lo que dice la Biblia es la única manera de hacer las cosas. Dios te dio un cerebro, Dios te dio una mente. Abre tu mente, mira a las otras gente, mira cómo funcionan las cosas. No sea mente cerrada, no sea fanático, piensa. Lee la Biblia, agarra lo que tú puedas de ahí y lo que no, mira a ver de qué forma tú lo puedes hacer. Y yo les pregunto, hermanos, ¿no sigue siendo ese uno de los obstáculos más grandes que tenemos en nuestro camino al cielo? Sí, hermano, muchísima gente que va corriendo al cielo, sinceramente y con deseo de llegar al cielo, tiene un solo problema. ¿Y cuál es? Que cuando el plan de Dios no le cuadra, se inventan su propio plan. Si hacer las cosas como Dios dice no le permite lograr lo que ellos quieren, entonces le hacen arreglo al plan de Dios. Le cambian ciertas cositas. Hay gente en la iglesia que lee la Biblia, pero toma de la Biblia lo que le conviene, lo otro no, porque eso no funciona aquí donde yo vivo. Así no es que la gente haga. Además, si yo hago eso sería una locura. Entonces Jesús fue un loco, porque Jesús hizo la voluntad de Dios. Y por eso es el Rey de Reyes y Señor. Y por eso es nuestro modelo. Y por eso hay que mirarlo a Él. Porque Él, el ejemplo que Él nos dio es, el ejemplo que Cristo nos dio es decirnos, pase lo que pase, no te aparte del plan de Dios. No es tu plan. No es tu plan, es el de Dios. No le hagas arreglo al plan de Dios, ni te lleve de nadie que te quiera sacar de ese plan. No te inventes forma de ser cristiano. No te inventes un camino para llegar al cielo, que eso no existe. Hay un solo camino, soy yo. Tienes que hacer mi voluntad. Y yo creo que al final, en la forma más profunda en que lo podemos ver, en estas tentaciones, Satanás estaba tratando de persuadir a Jesús con la idea de que salvar al mundo era su trabajo. Y que si era su trabajo, entonces él tenía que desarrollar su propio plan para lograr ese trabajo, para que quedara hecho finalmente. Entonces aparentemente Satanás estaba ofreciéndole a Jesús formas, atajos, ¿no?, para realizar la voluntad de Dios. El asunto es que esos atajos traían consecuencias muy peligrosas. Y eso es lo que va a pasar en la vida de cualquiera de nosotros. Satanás va a tratar de hacernos creer, no, ya tú te entregaste a Dios, excelente, sigue ahí en tu iglesia, no te salgas, no. Pero ya que estás en la iglesia, ahora tú eres el que tiene que ver cómo va a vivir tu vida cristiana, ¿ok? O sea, sí. Tú te entregaste a Cristo, pero a ti te toca, hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia que nos entregamos a Dios por fe y luego nos mantenemos en Dios por obra o por nuestra habilidad o nuestras fuerzas? No, Señor. No hay una sola parte del camino cristiano que podamos recorrerla por nuestras propias fuerzas o con nuestras propias ideas o con los planes que yo me invente. No hay una sola parte de ese camino. Todo ese camino solamente se puede correr dependiendo de Cristo Jesús. No hay un solo momento de mi vida en que yo pueda decir, en este caso, el plan de Dios es este, pero yo voy a hacer esto porque creo que me va a dar más resultados. ¿Cuánta gente ha fracasado en su vida espiritual por estar haciéndole cambio al plan de Dios o dependiendo más de sus propias ideas que de la de Dios? ¿Cuánta gente en esta carrera comenzó y ya no está
porque no tuvo la disciplina, la humildad y el respeto a Dios para mantenerse haciendo lo que Él dijera en cualquier circunstancia. Pero miren a Cristo. ¿Dónde está Cristo hoy? Es el Rey de Reyes, es el campeón. Nadie más grande que Él, en el cielo, en la tierra. Y toda autoridad, dice Cristo, tengo en el cielo y toda autoridad tengo en la tierra. No hay nadie más grande que Él. No hay rey, no hay poder, no hay gobernante, no hay nadie más grande que Cristo. ¿Y cómo logró esa grandeza? Humillándose a su Padre. Por eso la Biblia dice, el que se humilla será exaltado. Eso fue lo que le pasó a Cristo. Y si así fue que Cristo triunfó, hermano, ¿a quién se le ocurre que uno de nosotros puede triunfar de otra manera? Si Cristo para triunfar tuvo que hacer todo lo que dijo su Padre, ¿a quién se le ocurre que nosotros vamos a triunfar haciendo lo que se nos ocurra a nosotros, lo que pensemos nosotros? Solamente si nos dejamos engañar de Satanás y caemos en esas tentaciones que él, sin duda, quiere enredarnos. Hermanos, puestos los ojos en Jesús, y lo que veo es que Jesús vino a cumplir un plan de salvación que hizo su Padre. Y Él dedicó cada día de su vida a tratar de entender esa voluntad de su papá, que revelaba a su papá. Y cuando Él observaba a su papá actuando, hablando, Él se alineaba con eso. Y si había que hacer algún ajuste, lo hacía para meterse dentro de la voluntad de Dios. De nuevo, yo creo que la vida de Cristo se puede resumir en esa declaración de San Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¡Wow! ¡Qué humildad! ¡Qué ejemplo para nosotros! Que a veces nos creemos tanto, que a veces pensamos que nos la sabemos toda, que a veces se nos ocurre que tenemos la salida, que a veces pensamos, no, yo sé sacar mejor cuenta que Dios, no, yo sé bregar esta situación mejor que Dios. Y miren a Jesús diciendo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo todo lo hago con mi papá. ¿Qué más ejemplo? Así es como se gana esta carrera. Así es como se completa. Como Cristo, centrado en la absoluta obediencia a la voluntad de su Padre. Y yo te pregunto, ¿es posible vivir como vivió Cristo? La respuesta es absolutamente sí es posible. En ese aspecto de depender de la voluntad de Dios es absolutamente posible. Podemos renunciar a nosotros mismos. Eso es el cristianismo. Y rendirnos completamente al poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Dedicando tiempo a ver qué Él dice, a ver qué Él quiere y obedeciendo eso. Y cuando Dios te dice una cosa, practicarla, no ponerte a preguntar, ¿y esto funcionará? ¿Y aquí donde yo vivo esto? No, es la voluntad de tu Padre, hazlo. Aunque Satanás y el mundo entero te quiera proponer otra cosa, hazlo. Obedece a Dios, obedece esta palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Dios va a estar contigo como estuvo con Cristo y te va a ayudar a triunfar como lo hizo un triunfador a Él. Y así fue, hermanos. Y así ha sido. Y así triunfaron los cristianos del primer siglo, haciendo lo que Cristo dijo. Y así triunfaron todos los que están en esa galería de los héroes de la fe en Hebreos 11. Pero quiero decirte una cosa. Esa galería no está completa. Hay un lugar vacío en esa galería. ¿Sabe de quién es? Es el tuyo. Es el tuyo. Porque Dios quiere que tú estés en esa galería de los que completaron la carrera y les está asegurada la corona de la vida. Yo quisiera animarte al final de este programa a que tú decidas hacer algo con lo que Dios te ha dicho, con tu vida y con la palabra de Dios. Si crees que Dios te ha hablado esta semana o este día o en cualquier momento, haz algo con eso, toma una decisión, no te quede así igual, no te quede como si no tienes algo que hacer. Si Dios te dio alas, vuelas, debes volar. Si Dios te dio
inteligencia, úsala. Si te enseñó a hablar, habla. Si te dio recursos, comparte. Haz algo, haz algo, haz algo. Esa es la forma como se demuestra la fe que tenemos en el Señor. Yo espero que nunca olvide que sí se puede en el nombre del Señor, porque ya hay una nube grande de personas que lo atestiguan. No deje que Satanás te desanime, no deje que te meta cuentos, no te dejes desviar por él. Confía en Dios y recuerda que ya hay gente como tú que lo logró. Inspírate en esos ejemplos. No mire gente fracasada. No te ponga a ver defectos. No ande buscando faltas. Mira a los que triunfaron en Cristo. Y sobre todo, mantén tus ojos puestos en Jesús. Ese que modeló la obediencia, la humildad, y que no se atrevía a hacer nada por él mismo, sino todo dependiendo de la voluntad del Padre. Y hagamos la misma oración que Cristo le dijo a sus discípulos que hicieran en San Mateo 6:10. Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Vamos a orar. Querido Padre y querido Dios, wow, cuántas bendiciones hemos recibido de ti. Cuán inspirador es ir a tu palabra. Cuántas cosas lindas, maravillosas, que realmente nos motivan a seguir adelante. Pero sobre todas las cosas, cuán maravilloso es mirar a Cristo, contemplar su vida. Realmente, como Él mismo dijo, cuando Él es levantado, atrae a todos hacia Él. Y hoy hemos sido atraídos a Cristo. Nos hemos enamorado de Cristo, de su humildad, de esa forma de vivir, sumisa a ti, concentrado en ti, buscando aprender de ti, creciendo en sabiduría y en gracia hacia ti y hacia los seres humanos. Oh Señor, ayúdanos a ser como nuestro Maestro. Ayúdanos a ser cristianos en el sentido de ser como Cristo, no de ser miembros de una iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que no es el camino más fácil, sino el camino que lleva al cielo. Ayúdanos a entender que no es el plan mío, la idea mía, sino la idea tuya, Señor. Ayúdanos a entender que no podemos salvarnos a nosotros mismos. El único que puede salvarnos eres tú. Oh Padre, si es tu voluntad, danos un lugar en esa galería. Por tu gracia, danos fe para llegar ahí y celebrar con todos los que triunfaron por la eternidad contigo en el reino de los cielos. Esa es nuestra oración y la hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.